Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta entrevista que en exclusiva concede a Telesur, entrega a Telesur el ministro de Relaciones Exteriores de Palestina, Riyad Maliki. Bienvenido, canciller, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muchos temas para conversar con usted a lo largo de esta entrevista, pero bueno, sin duda quisiera comenzar con la razón de su visita a Caracas, después de que ha sido a través de 138 votos autorizado el ingreso de Palestina a la Organización de Naciones Unidas como un Estado observador. ¿Es Venezuela el primer país que usted visita después de este hecho ocurrido el pasado 29 de noviembre? ¿Por qué Venezuela y por qué América Latina? Bueno, ¿por qué Venezuela? Porque Venezuela ha estado siempre apoyando la causa palestina, nos dio mucho apoyo durante mucho tiempo en el pasado, pudo abrir muchas puertas con diferentes países, tanto en el continente de Sudamérica como en el Caribe, y por lo tanto es muy merecido de que Venezuela llegue a ser el primer país de ser visitado por el canciller palestino y el primer país donde nosotros estamos celebrando la primera reunión de la Comisión Conjunta Palestino-Venezolana inmediatamente después de la incorporación de Palestina a la Asamblea General como un Estado observador. Bueno, vemos que es una gama amplia de acuerdos que se han firmado entre Venezuela y el Estado palestino, agrícola, comercial, económico, en salud, en turismo, en educación. ¿Cómo valora usted estos acuerdos bilaterales? Bueno, sí, me preguntas por qué esa variedad. Entonces yo respondo porque eso muestra el gran interés por parte de Venezuela, tanto como Palestina, de también tocar diferentes sectores y profundizar relaciones en diferentes áreas. ¿Por qué Venezuela quiere mandar ese tipo de mensaje? Hoy día, exactamente después de la entrada de Palestina a la Asamblea General como Estado observador, porque Venezuela ha sido siempre un Estado ejemplar en apoyo sincero a la causa palestina durante mucho tiempo. Entonces Venezuela quiere también mandar un mensaje a diferentes países del continente como países del mundo de que ahora es tiempo para tantos países de entregarse y comenzar a desarrollar relaciones con Palestina a nivel totalmente diferente. Entonces, claro, la variedad de los temas reflejan ese interés y también muestran de que no queremos quedarnos prisioneros del tema político y el apoyo, la solidaridad política tradicional, pero queremos ampliar rama de relaciones y tocar temas que normalmente se tocan entre países desarrollados, países amigos y países que sinceramente quieren profundizar relaciones. Entonces, cuando uno ve que estamos ahora firmando acuerdos en el área de la salud, tanto como la agricultura, como la cultura, como la educación, etcétera, etcétera, eso muestra que de verdad hay gran sinceridad y interés por parte de Venezuela tanto como Palestina de que queremos llevar esa relación un paso más adelante y queremos desarrollar las relaciones y sacarla del ámbito de la política y a un espacio más a otras esferas. ¿Qué representa la figura de Hugo Chávez para el pueblo palestino, para el Estado palestino? Veíamos a través de nuestro enviado especial, estuvo durante varios días allí, Jacobo Rivero, y cuando se le preguntaba en distintos momentos, pues respondían las personas sobre Hugo Chávez. Conocen mucho de Venezuela, conocen mucho de la figura que representa el presidente para América Latina. ¿Usted qué me dice de ello? Bueno, mira, de verdad, para nosotros Hugo Chávez es una personalidad muy importante, no solamente a nivel de Venezuela o del continente, pero a nivel mundial, un revolucionario verdadero, una persona que se entrega a las causas de los pueblos oprimidos, pueblos bajo ocupación, una persona que mostró durante mucho tiempo gran sinceridad e interés
de apoyar a la causa palestina sin ningún precio o ningún cambio. Y entonces para nosotros es un símbolo de una persona, un líder que quiere luchar por la causa de su pueblo, por la independencia de su pueblo, una persona que quiere acabar el dominio de las fuerzas multinacionales, compañías multinacionales, una persona que quiere el bienestar para su pueblo, una persona que se entregó su corazón para Venezuela y su corazón para el resto del continente. Entonces, claro, cuando me preguntas qué simboliza o qué significa o qué representa Hugo Chávez ha podido salir de las fronteras de Venezuela, y ahora Hugo Chávez no es no es la persona que pertenece a Venezuela, es una persona que pertenece al mundo entero, y una persona tanto que pertenece a Venezuela como pertenece a Palestina, y cada uno de nosotros podemos ver de Hugo Chávez esa personalidad que representa la lucha verdadera del ser humano que quiere ser libre, independiente, tanto en Venezuela como en Palestina como en cualquier otro país. Canciller, ¿ha tenido conversaciones con otros gobiernos de América Latina? Fue un apoyo sin duda muy importante en cuanto a las abstenciones. Hablando de lo que fue ese 29 de noviembre, aparte de los 138 votos, 41 abstenciones, Colombia y Guatemala se abstuvieron y Panamá votó en contra. Pero cuando vemos todo un continente que realmente se pronuncia, pues es muy interesante. ¿Ha tenido oportunidad de conversar con otros presidentes de esta región? Bueno, a través de mi llegada aquí a Venezuela, tuve que parar por México. Y ahí participé en la inauguración del nuevo presidente Enrique Peña Nieto, y ahí tuve la oportunidad de hablar con tantos cancilleres de América del Sur y también con el presidente colombiano. Y claro, me felicitó por lo que hemos logrado en la Asamblea General, pero también para nosotros es muy importante decir que ahora ese continente, esa región, representa un peso y un pilar muy fundamental, muy importante, que nosotros sentimos su apoyo cada vez que necesitamos un voto para pasar tanto en la Asamblea General de las Naciones Unidas como en UNESCO, en París, como en cualquier otra parte. Entonces, ese continente, por los gobiernos que representan, por esos países, representa un peso clave que Palestina depende para poder lograr tantas victorias como en la Asamblea General como en otras partes. Usted está en América Latina y no quiero dejar de pasar este momento para que usted le envíe un mensaje a esos miles, a esos cientos de palestinos que se encuentran en esta región del mundo. Por ejemplo, la colonia en Chile es muy grande, en Venezuela hay, en Colombia hay, en distintas partes. Cuando revisamos distintos países, pues allí hay palestinos. ¿Qué mensaje les envía usted? Bueno, que deben estar muy orgullosos por ser palestinos, o de origen palestino, porque después de tantos años de sufrimiento hemos logrado de verdad una justicia, puede ser una justicia parcial, no completa, pero una justicia que llega un poco tarde, pero es importante, es un logro histórico. Hay un reconocimiento al Estado de Palestina y por lo tanto deben estar siempre optimistas como palestinos, siempre mirando hacia el futuro, de que Palestina puede siempre representar ese futuro tan bello, tan bonito, tan progresista, con muchas miradas hacia el desarrollo tanto del ser humano, los ciudadanos,
como de la tierra y de la patria. Canciller, le propongo que hagamos una pausa muy breve en esta entrevista exclusiva para Telesur que usted nos ha concedido. El canciller de Palestina se encuentra en Caracas. Vamos a hacer la pausa. Al regreso nos vamos a centrar en las implicaciones concretas que tiene para el Estado palestino el ingreso como Estado observador no miembro de la Organización de Naciones Unidas. Sigan con nosotros. MP3 Gira Latina podrá conocer las diversas manifestaciones culturales de nuestra América, los sonidos tradicionales de nuestro continente, las influencias musicales, producto del sincretismo de los pueblos, un sinfín de sonidos que, siendo ahogados por el mercantilismo, hoy por hoy están siendo valorados. Juego al camino hipnótico tras la huella de todos los ritmos. MP3 Gira Latina, todos los sábados, solo por Telesur. Síguenos en @TelesurTV. Somos la señal informativa de América Latina, también en la web. En Sala A haremos un especial con las mejores cintas animadas producidas en Latinoamérica. Hablaremos de 2 cortometrajes estudiantiles venezolanos que sorprenden por su calidad profesional, Nahuín y Poema bajo el lago. En el espacio que hoy cubre las aguas se levantaba una inmensa selva. Un stop motion que combina muñecos con humanos, de Chile, Humanoide no robot. Presentaremos la primera película animada en 3D de Perú, Rodencia y el diente de la princesa. Y presentaremos una superproducción animada de Uruguay, Chile y Argentina, Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe. ¡Tenemos la gloria de la victoria! ¡Somos piratas! ¿Quién está conmigo? Solo por Sala A. Este sábado, en Sala A. Conexión Global le conecta con las principales noticias en vivo, desde el lugar de los acontecimientos, con el mayor despliegue de corresponsales alrededor de América Latina y el mundo. Hablemos de la tormenta Isaac, el Golfo de México se encuentra en alerta máxima. Viva el más completo análisis de la información a través del segmento Punto de Encuentro y el repaso del panorama económico, cultural y deportivo, con la participación de periodistas especializados. Conexión Global, de lunes a viernes, solo por Telesur. ¿De qué está hablando la prensa? ¿Qué ha ocurrido a esta hora con las informaciones que son noticia? ¿Qué opina la gente? Los bombardeos continúan. Yo escapé antes de ayer de Alepo. Temas del día. Es la cita diaria con los últimos sucesos de la agenda informativa mundial. Se está desarrollando el segundo acto homenaje hacia Chabela Vargas, quien muriera a los 93 años de edad. Nos tomamos 30 minutos para ampliar la pauta informativa del día. Acompáñenos. Temas del día, de lunes a viernes, solo por Telesur. Telesur, la señal informativa de América Latina. Volvemos a esta entrevista que en exclusiva nos ha concedido a Telesur el ministro de Relaciones Exteriores de Palestina, Riyad Maliki. Canciller, seguimos con esta conversación. Ahora, canciller, ¿qué implica en términos concretos este ingreso de Palestina como Estado observador no miembro de la Organización de Naciones Unidas? Mucho se ha especulado sobre el ingreso posible cuando se haga la solicitud por parte de Palestina a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero en términos concretos, ¿qué ha pensado Palestina? Bueno, mira, es que primero se dio justicia. Ahora Palestina no solamente es reconocido como un Estado por los países individuales, los 133 países que han reconocido al Estado de Palestina desde 1988, ahora Palestina ha sido reconocida por una institución multilateral como la Asamblea General. Entonces ahora se puede elevar la relación de Palestina con el resto del mundo a ese nivel.
Hay muchos países que no han reconocido al Estado palestino como Estado, pero ahora les toca, si quieren relacionarse con Palestina, lo deben hacer ahora como un Estado de Palestina, porque tienen cierta obligación, después de que Palestina ha sido Estado observador en la Asamblea General, las Naciones Unidas. Ahora tantos países que no han reconocido al Estado palestino todavía, les toca relacionarse y trabajar con Palestina como un Estado. Eso es un punto. El segundo punto, que es también muy importante, es que ahora Palestina es un Estado bajo ocupación. Su territorio es ocupado por Israel y por lo tanto las relaciones entre Estados deben ser gobernados por la ley internacional y no por acuerdos que fueron firmados bajo ciertas condiciones, acuerdos que no se favorecen a Palestina, sino también se favorecen a la fuerza de ocupación, como es el caso de Israel, y por lo tanto ahora nosotros podemos liberarnos de esos acuerdos que no han sido justos durante mucho tiempo, a un nivel donde ahora si vamos a seguir trabajando sobre negociaciones con Israel, entonces deben ser entre dos estados y a través de la aplicación de la ley internacional. Eso es muy importante. Tercero, que Israel siempre que ha seguido construyendo asentamientos en el territorio ocupado palestino, porque siempre decía que ese territorio es un territorio disputado, ahora ya no se puede seguir diciendo... Pero esa ha sido la respuesta de Israel al ingreso, claro, como observador de la ONU por parte de Palestina. Ha dicho que 3.000 nuevas viviendas serán construidas en territorio palestino. Esa sin duda es una respuesta. ¿O qué mirada tiene usted de ello? No, mira, es que Israel siempre ha usado ese argumento de que es un territorio disputado, por lo tanto tiene todo el derecho a construir asentamientos judíos, israelíes, en territorio ocupado palestino. Y la comunidad internacional no reaccionaba en una forma así fuerte hacia esos hechos. Ahora, después que Palestina fue admitido como Estado observador en la Asamblea General, y cuando llega Israel a reaccionar para decir que quiero seguir construyendo asentamientos, la reacción de la comunidad internacional ha sido diferente. Ha sido diferente. Claro. Reino Unido, Francia, Suecia, España y Dinamarca han convocado a los embajadores de Israel en sus países para que rindan cuentas. Claro, eso es muy importante. Eso significa que ahora hay una obligación, a un deber por parte de los países integrantes a la Asamblea General de reaccionar cada vez cuando un país miembro como es Israel llega a violar los derechos básicos de otro Estado como Palestina. Entonces ahora tienen una obligación. Antes no se sentían esa obligación porque siempre se decía Israel que es un territorio disputado. Ahora ya no es un territorio ocupado por parte de otro país. Y yo creo que ese solamente es el comienzo, lo que hemos visto por parte de la reacción de los 5 o 6 países de la Unión Europea, solamente es el comienzo. Yo creo que ahora vamos a ver más reacciones por parte de la comunidad internacional, porque tienen una obligación no solamente política, pero también una obligación moral de tomar una posición cada vez cuando Israel llegue a violar el derecho básico del pueblo palestino en su territorio. Canciller, ha dicho también Israel que va a congelar la transferencia de los impuestos que entrega la autoridad palestina para hacer pagos a funcionarios, otro tipo de pagos. Esta situación, aunada a las presiones, ¿logrará retroceder de alguna manera esta postura de Israel? ¿Usted qué cree? Mira, es que Israel no es la primera vez que Israel nos amenaza con tal hecho. Lo ha hecho muchas veces en el pasado. Entonces, y hemos podido sobrevivir esa decisión por parte de Israel. Lo más importante es que Israel, cuando llega a tomar ese tipo de decisión, Israel se aumenta su aislamiento político a nivel internacional. Ahora, claro, si Israel llega a mirar cuántos son los países que apoyan a Israel hoy día,
Antes tal vez eran 15, 20, ahora ni siquiera 10, mucho menos que 10. Unos de ellos solamente son islas muy pequeñas en el Pacífico que ni siquiera uno se acuerda de los nombres. Entonces eso significa que Israel ha sido ahora totalmente aislada internacionalmente. No es porque los palestinos lo querían o porque Venezuela lo quería aislar a Israel, porque Israel, por su política de ocupación en el territorio palestino, aumenta su aislamiento a nivel político. Entonces ahora cuando llega Israel y toma una decisión de construir 3.000 viviendas en territorio ocupado palestino, o llega a decidir que no va a hacer la transferencia de fondos palestinos a la autoridad palestina, entonces esas son decisiones que significan una declaración de guerra contra Palestina, o si se llega uno a interpretarlo a nivel legal, es un crimen de guerra, es un crimen contra la unidad. Entonces Israel debe saberlo, y ahora tenemos nosotros gran oportunidades de poder también irnos a la Corte Penal de Justicia en La Haya. ¿Lo harán, canciller? Bueno, tal vez sí, ¿por qué no? Si nosotros no queremos ser vistos así que vamos a ir en forma automática, pero si Israel nos obliga a hacerlo por los hechos tomados por Israel, como la construcción de asentamientos, como la negada de la transferencia de fondos, etcétera, entonces no tenemos ningún otro remedio sino también pensar seriamente irnos a la Corte Penal, o irnos a la Corte de Justicia, o irnos a cualquier otra parte. Creo que nosotros tenemos que defender nuestros derechos, y ahora si lo vamos a hacer, yo creo que la comunidad internacional llegará a comprender y entender esa decisión cuando la vamos a tomar. Canciller, a punto de finalizar, una última inquietud. Esta hoja de ruta que emprende de aquí en más Palestina, ¿volverán el próximo año a solicitarse miembros plenos de la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, otro tipo de posturas que tomen ustedes a partir de este momento, cuando usted ha dicho en distintos también momentos y entrevistas que se trata de un hecho histórico para Palestina? Sí, yo te puedo asegurar, y a través de Telesur, de que sí, Palestina seguirá trabajando para ser admitida como Estado pleno en las Naciones Unidas. Para nosotros, ser admitida como Estado observador solamente es el comienzo. Nosotros no queremos pertenecer a un club de la minoría, sino queremos pertenecer al club de la mayoría, como cualquier otro país en la Asamblea General. Y para ser tratado así, tenemos que ser admitidos como Estado pleno en las Naciones Unidas. Y para poder hacerlo tenemos que superar, claro, el veto de Estados Unidos. Y ahora convencer a 41 naciones para que no voten en abstención, sino para que den su voto. Bueno, sí, pero siempre el veto norteamericano es decisivo. Entonces tenemos que superar el veto norteamericano, tenemos que llegar a lograr 9 votos positivos para forzar a Estados Unidos a usar el veto. Y después, si no lo vamos a lograr, tenemos que pensar en otras formas muy creativas para también llevar el tema a otros niveles. Yo creo que si Estados Unidos llegará a vetar nuestra admisión en el Consejo de la Seguridad, entonces eso significa que Estados Unidos no pertenece a la mayoría de los países, sino decidió quedarse en el grupo de la minoría, y por lo tanto Estados Unidos va a aislarse más que esté ahora, y va a pertenecer al mismo grupo de Israel, a Canadá y otros países, y Panamá, que han decidido contra la voluntad de sus pueblos no apoyar a la inclusión de Palestina como Estado en las Naciones Unidas. Canciller, muchísimas gracias por este tiempo para Telesur, un placer como siempre. Muchas gracias a ustedes. Cerramos así esta entrevista que en exclusiva nos ha concedido el canciller de Palestina, el ministro de Relaciones Exteriores, Riyad al-Maliki. A todos ustedes, gracias por su atención, por su compañía. Sigan con nuestra programación.
reflejan ese interés y también muestran de que no queremos quedarnos prisioneros del tema político y el apoyo, la solidaridad política tradicional, pero queremos ampliar rama de relaciones y tocar temas que normalmente se tocan entre países desarrollados, países amigos y países que sinceramente quieren profundizar relaciones. Entonces, cuando uno ve que estamos ahora firmando acuerdos en el área de la salud, tanto como la agricultura, como la cultura, como la educación, etcétera, etcétera, eso muestra que de verdad hay gran sinceridad y interés por parte de Venezuela, tanto como Palestina, de que queremos llevar esa relación un paso más adelante y queremos desarrollar las relaciones y sacarlas. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta entrevista que en exclusiva concede a Telesur, entrega a Telesur el ministro de Relaciones Exteriores de Palestina, Riyad Maliki. Bienvenido, canciller, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muchos temas para conversar con usted a lo largo de esta entrevista, pero bueno, sin duda quisiera comenzar con la razón de su visita a Caracas, después de que ha sido a través de 138 votos autorizado el ingreso de Palestina a la Organización de Naciones Unidas como un Estado observador. ¿Es Venezuela el primer país que usted visita después de este hecho ocurrido el pasado 29 de noviembre? ¿Por qué Venezuela y por qué América Latina? Bueno, ¿por qué Venezuela? Porque Venezuela ha estado siempre apoyando la causa palestina, nos dio mucho apoyo durante mucho tiempo en el pasado, pudo abrir muchas puertas del ámbito de la política y a un espacio más ¿Qué representa la figura de Hugo Chávez para el pueblo palestino, para el Estado palestino? Veíamos a través de nuestro enviado especial, estuvo durante varios días allí, Jacobo Rivero, y cuando se le preguntaba en distintos momentos, pues respondían las personas sobre Hugo Chávez. Conocen mucho de Venezuela, conocen mucho de la figura que representa el presidente para América Latina. ¿Usted qué me dice de ello? Bueno, mira, de verdad, para nosotros Hugo Chávez es una personalidad muy importante, no solamente a nivel de Venezuela o del continente, pero a nivel mundial, un revolucionario verdadero, una persona que se entrega a las causas de los pueblos oprimidos, pueblo fondo, porque eso muestra el gran interés por parte de Venezuela, tanto como Palestina, de también tocar diferentes sectores y profundizar relaciones en diferentes áreas. ¿Por qué Venezuela quiere mandar ese tipo de mensaje? Hoy día, exactamente después de la entrada de Palestina a la Asamblea General, como Estado observador, porque Venezuela ha sido siempre un Estado ejemplar en apoyo sincero a la causa palestina durante mucho tiempo. Entonces Venezuela quiere también mandar un mensaje a diferentes países del continente como países del mundo de que ahora es tiempo para tantos países de entregarse y comenzar a desarrollar relaciones con Palestina a nivel totalmente diferente. Entonces, claro, la variedad de los temas con diferentes países, tanto en el continente de Sudamérica como en el Caribe, y por lo tanto es muy merecido de que Venezuela llegue a ser el primer país de ser visitado por el canciller palestino y el primer país donde nosotros estamos celebrando la primera reunión de la Comisión Conjunta Palestino-Venezolana inmediatamente después de la incorporación de Palestina a la Asamblea General como un Estado observador. Bueno, vemos que es una gama amplia de acuerdos que se han firmado entre Venezuela y el Estado palestino, agrícola, comercial, económico, en salud, en turismo, en educación. ¿Cómo valora usted estos acuerdos bilaterales? Bueno, sí, me preguntas ¿por qué esa variedad? Entonces yo